Electrotutorías donde la teoría se convierte en acción. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Electrotutorías, donde aprendes, aplicas y avanzas. En esta ocasión vamos a analizar un circuito RLC dando su respuesta completa. ¿Qué quiere decir eso? Entonces acá ya vamos a analizar el circuito dando la respuesta forzada y la respuesta natural, y al final vamos a sumar esas dos para dar la respuesta completa. Este tipo de circuitos pueden almacenar y liberar energía de forma alternada entre el campo eléctrico del condensador y el campo magnético de la bobina. Su comportamiento se describe mediante una ecuación diferencial de segundo orden, dando lugar a una respuesta natural y a una respuesta forzada. La respuesta natural es cuando la energía ya está almacenada dentro del circuito, y la respuesta forzada es cuando tenemos una fuente externa. Dicho eso, entonces vamos a empezar a analizar nuestro circuito. Este análisis nos permite determinar cómo la corriente y el voltaje evolucionan a través del tiempo, mostrándonos el proceso de descarga y de estabilización del sistema. Entonces vamos a empezar. En los pasos tenemos que, como ustedes saben, en estos tipos de circuitos tenemos que hacer siempre el análisis en T menores, en T iguales y T mayores que 0. Después de eso vamos a hallar el alfa y el omega sub 0. Hallaremos también en la ecuación que nos den la intensidad a través del tiempo, y por último vamos a graficar. Antes de analizar nuestro paso número 1, tengo que aclararles esto, que tenemos como una condición en nuestro circuito. Nos dice que el IS, que es el valor de nuestra fuente, en T menores va a ser igual a 10 amperios y en T mayores va a ser igual a menos 20 amperios. Es decir, cuando yo haga el análisis en T menores, mi fuente va a tener un valor de 10 amperios, y cuando yo haga el análisis de T igual a 0 y T mayor que 0, mi fuente va a tener un valor de 20 amperios. Entonces, dicho eso, vamos a empezar con nuestro paso 1, que es analizar el circuito en T menores que 0. Entonces, como ustedes saben, debemos redibujar el circuito y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, listo, entonces como lo estoy analizando en T menores que 0, mi fuente de corriente va a tener un valor de 10 amperios. Decimos que, acuérdense que en este tipo de circuitos, en T menores, mi bobina se va a comportar como un cortocircuito y el capacitor se va a comportar como un circuito abierto. Entonces vamos a hallar la intensidad de la bobina en 0 menos. Va a ser igual a 10 amperios porque no tengo nada más acá. Entonces esta intensidad que hay acá, entonces esta sería mi intensidad en 0 menos. Y el voltaje en el capacitor en 0 menos va a ser igual a, como saben, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces la resistencia que tengo, que está vista desde los terminales del capacitor, es de 20 ohmios, y 20 por 10 me da 200 voltios. Ese sería el voltaje de mi capacitor. Listo, ahora vamos a hacer el análisis para T igual que 0. Otra vez redibujamos el circuito. Tenemos que tener en cuenta nuestra condición del circuito, que dice que en T mayor a 0 va a ser menos 20 amperios el valor de la fuente de corriente. Entonces vamos a hacer el mismo análisis y vamos a analizar tanto la intensidad de la bobina y el voltaje del capacitor. Pero acá tenemos que tener en cuenta, y como ya se los hemos dicho varias veces, la bobina y el capacitor no permiten cambios bruscos. Entonces, como eso es un instante tan pequeño, el voltaje en el capacitor y la intensidad de la bobina va a ser el mismo que hay en T menores que 0. Entonces, la intensidad de la bobina en 0 más va a ser igual a 10 amperios. Y el voltaje del capacitor en 0 más va a ser igual a 200 voltios, porque ellos no permiten cambios tan bruscos del circuito. Así haya cambiado el valor de nuestra fuente, en ese instante, en ese preciso instante, van a tener el mismo valor que tenían antes. Acá también voy a sacar el voltaje de mi resistencia que tengo acá. Entonces el voltaje de la resistencia de 20 ohmios va a ser igual, como ustedes saben, acá este capacitor tiene un voltaje de 200 voltios y está en paralelo con mi resistencia. Entonces el voltaje que hay
en mi resistencia de 20 ohmios va a ser igual a 200 voltios. Cuando yo veo el cambio que me va a ocasionar mi condición, que en T menores va a ser igual a 10 amperios la fuente y en T igual a 0 va a ser de menos 20 amperios la fuente. Entonces si yo veo, por ejemplo, si voy a hacer el análisis en T infinito para ver ese cambio, porque ya no es un instante pequeño el que ha pasado, sino ya ha pasado muchísimo tiempo, entonces ahí sí yo voy a ver el cambio reflejado por la fuente. Entonces ahí sí, si me dicen que haya la intensidad de la bobina en infinito, va a ser igual a menos 20 amperios, porque ya ha pasado un tiempo largo, mucho tiempo, entonces ahí sí ya me reflejan los cambios que me ocasionan la fuente que tengo acá. Y el voltaje del capacitor pues va a ser en el tiempo infinito, va a ser igual a 20 por mi resistencia, serían menos 400 voltios. Este análisis que se hace es nuestra respuesta forzada, porque tenemos una fuente de voltaje, como ya se lo he explicado anteriormente. Entonces ahora vamos a hacer el análisis para hallar los valores en nuestra respuesta natural. Entonces para eso debemos analizar el circuito en T mayores que 0, entonces vamos a hacerlo. Listo, entonces vamos a hacer el análisis para hallar nuestra respuesta natural. Entonces esto lo hacemos ya en T mayores que 0, entonces en T mayores que 0 para hallar nuestra respuesta natural. Entonces vamos a dibujar el circuito que nos quedaría, solamente vamos a dibujar la parte que nos interesa, que es esta parte de acá. Entonces acá vamos a hallar el voltaje de la bobina. Lo vamos a hallar utilizando la ley de voltaje de Kirchhoff, que nos dice que todo el voltaje entregado en un circuito cerrado es consumido por los componentes que hay en el circuito. Como ya se lo hemos dicho, que la sumatoria de los voltajes en una malla cerrada es igual a 0, entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. El voltaje de la bobina va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. Entonces acá tenemos que más menos y más menos. Entonces si empezamos, decimos que el voltaje de la bobina va a ser igual al voltaje de la resistencia, que como ya lo hallamos acá es de 200 voltios, pero mira cómo está ingresando al contrario de la intensidad y lo tenemos con signo negativo. Entonces sería menos 200 voltios más el voltaje que hay en nuestro capacitor, que también es de 200 voltios. Entonces el voltaje de la bobina va a ser igual, menos 200 más 200 va a ser igual a 0. Entonces lo voy a poner por acá porque lo vamos a necesitar más adelante. El voltaje de la bobina va a ser igual a 0. Listo, entonces ya vamos a pasar a nuestro segundo paso, que sería hallar el alfa y el omega sub 0. Entonces para hallar esos tienen una fórmula que dice que el alfa va a ser igual a R sobre 2L, que sería la resistencia sobre 2 veces la bobina, y el omega sub 0 va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la bobina por el capacitor. Entonces si reemplazamos esto, porque conocemos todos los valores, y teniendo en cuenta esto y según los casos que nosotros tenemos en este tipo de circuito, este sería el caso de que el alfa es igual al omega sub 0, y cuando esto sucede quiere decir que mi circuito es críticamente amortiguado. Listo, entonces cuando es críticamente amortiguado, a nosotros nos dan una fórmula que ya está establecida, que dice que la intensidad a través del tiempo va a ser igual a Euler a la menos alfa t por A1 por t más A2. Esa sería como nuestra ecuación diferencial de segundo orden para poder hallar la respuesta natural de nuestro circuito. Acá, como pueden ver, tenemos dos constantes, que es A1 y A2, que nosotros debemos conocer su valor. Entonces vamos a hacer eso. Listo, entonces recuerden que esta ecuación nos va a servir para hallar nuestra respuesta natural del circuito. Entonces por eso le pongo que la intensidad natural.
Entonces, como ya acá vamos a reemplazar, como ya sabemos el valor de alfa que nos dio 10.000, entonces nos quedaría la intensidad a través del tiempo va a ser igual a la intensidad forzada más la intensidad natural. Esta sería nuestra fórmula y ya sabemos las dos intensidades, entonces vamos a reemplazarla. Nos quedaría que la intensidad total va a ser igual a la intensidad forzada, que ya la sabemos que es de menos 20 amperios, entonces menos 20 más la intensidad natural, que es esta que tenemos acá, entonces Euler a la menos 10.000 T por A1 por T más A2. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es desarrollarla para poder conocer el valor de estas constantes. Entonces para eso vamos a utilizar nuestras condiciones iniciales. Listo, entonces ya tengo mi ecuación. Ahora, como ya les dije, voy a trabajar con las condiciones iniciales para poder hallar mi A1 y mi A2. Entonces mi I de T, como ya sabemos, y la intensidad en 0 menos es igual a 10 amperios. Entonces lo que voy a hacer es voy a reemplazar esa T por los 10 amperios porque ya conozco la intensidad en ese tiempo. Entonces me quedaría 10 va a ser igual a menos 20 más Euler a la menos 10.000 por T, pero esos 10 amperios ¿cuándo suceden? Cuando T es menor que 0. Entonces acá voy a poner que T es 0, A1 por 0 más A2. Listo, entonces como ustedes saben, Euler a la 0 me da 1, esto sería 1, 0, A1 por 0 me da 0, y me queda nada más que 10 es igual a menos 20 más A2. Y acá podemos rápidamente decir que A2 sería igual a 30, que este pasaría al otro lado con signo positivo y se sumarían. Ya tengo el valor de mi A2, de mi primera constante. Listo, entonces ya tengo mi A2. Ahora para hallar el A1, que es el que nos hace falta, voy a derivar mi respuesta completa, o sea este. Entonces me quedaría que la derivada de I sobre T va a ser igual a la derivada de una constante, como ustedes ya saben, va a ser igual a 0. Acá tenemos la derivada de un producto. Entonces, como ustedes saben, la derivada de un producto se hace que la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces nos quedaría, entonces más por menos me da menos, la derivada de Euler a la menos 10.000 sería menos 10.000 Euler a la menos 10.000 T por la segunda sin derivar, entonces la dejamos igualita como la tenemos ahí. Lo voy a hacer por acá para que me alcancen a ver, más la primera sin derivar, que es Euler a la menos 10.000 por la segunda derivada. Entonces A1 por la 1 por T, la derivada de eso me da A1 y la derivada de una constante es 0, entonces me quedaría así. Entonces acá lo voy a poner para que ustedes me entiendan, más 0. Listo, entonces acá tenemos que tener en cuenta una de las fórmulas que ya nosotros sabemos, tienen que tenerlas muy claritas, que el voltaje de la bobina va a ser igual la bobina por la derivada de la bobina sobre dt. Entonces acá nos quedaría BL sobre L es igual a la derivada de I sobre dt es igual a, lo vamos a reorganizar para que nos quede mejor escrito. Entonces nos quedaría así. Entonces, como se acuerdan que anteriormente habíamos hecho el voltaje de la bobina, entonces este ya sabemos que es el valor 0, entonces voy a hacerlo por acá. Entonces 0 es igual a, voy a reemplazar la T, esta T la voy a reemplazar por 0, acá sería 0 también, y como ustedes saben, esto me daría 0, esto me daría 1 y esto también me daría 1. Entonces me quedaría que 0 es igual a 1 menos 10.000
que es lo que me queda acá, y acá me quedaría el A2 por A2. Listo, entonces acá ya conozco el valor de A2, entonces simplemente lo que voy a reemplazar, entonces A1 va a ser igual, este menos 10.000 pasa después del igual, entonces queda positivo y nos quedaría que A1 es igual a 10.000 por 30. Y hacemos esa multiplicación y nos dice que A1 es igual a 300.000. Listo, entonces ya tengo mi valor de A1 y de A2. Ahora lo único que vamos a hacer es reemplazar estos valores en nuestra fórmula como tal. Listo, entonces como mi fórmula nos decía que la intensidad a través del tiempo va a ser igual a menos 20 más Euler a la menos 10.000 T por A1, que ya conocemos el valor, que es de 300.000 T, más A2, que es 30. Esto se daría en amperios. Y así nos quedaría nuestra ecuación diferencial para determinar el valor de la intensidad a través del tiempo de este circuito. Ahora ustedes van a poder apreciar una gráfica donde se van a cambiar diferentes rangos de tiempo para que ustedes puedan apreciar su comportamiento. Listo, esto ha sido todo por hoy, espero me hayan entendido la explicación del análisis de respuesta completa de un circuito RLC. Entonces acá les voy a dejar este ejercicio para que ustedes lo realicen en sus casas. Les dejé el voltaje a través del tiempo, la ecuación con sus respectivos valores para que ustedes sepan a qué valor deben de llegar y si están haciendo el procedimiento correctamente. Recuerden que el análisis de este tipo de circuitos nos permiten analizar cómo evolucionan la corriente y el voltaje a través del tiempo. Tengan presente que deben realizar estos pasos para que pues, su desarrollo se les sea más fácil, y cualquier duda o inquietud nos pueden dejar en los comentarios y muchas gracias, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.